Buenas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a empezar hablando del sistema respiratorio, que si bien vamos a enfocarnos principalmente en la anatomía, ¿sí? En la parte estructural del sistema ventilatorio, respiratorio, vamos a ver la diferencia, ¿no? Ahora en lo que es respiratorio y ventilatorio. Eh, lo vamos a llevar bastante desde la función, ¿sí? Entonces, en la medida que comprendamos la función que tiene la estructura, vamos a poder comprender mejor la lógica de justamente esa estructura, ¿no? Como suelo decir, la función no es más ni menos que la razón de ser de la estructura que la sustenta. Entonces, comprendiendo muchas veces la función que tiene, entendemos mejor la estructura anatómica y viceversa. Al entender y al ver bien la estructura anatómica, muchas veces podemos comprender por qué cumple la función que cumple o deducir su función, ¿no? A grandes rasgos, el sistema ventilatorio, y por qué lo llamo así, no es que lo llame yo así, sino que una cosa es la respiración, que se da a nivel celular, ¿sí? A nivel celular de cualquier célula del organismo, en la cual hay un intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono. Y en este caso, fíjense, esta estructura que tenemos acá es un saco alveolar. Cada una de esas pelotitas, que parecen pelotitas de ping-pong, son alveolos, ¿sí? Que es la unidad funcional del pulmón. Ya vamos a llegar en otra clase a ver esa cuestión. Y fíjense que están rodeados por capilares, ¿sí? Como ya hemos visto en otra ocasión, que son los capilares del sistema vascular. Por eso se habla del sistema cardioventilatorio o cardiorrespiratorio. Entonces decimos que la respiración es el intercambio gaseoso, ¿sí? Entre una estructura y otra a nivel celular, y la ventilación tiene que ver con la movilización de aire, tanto para entrarlo como para sacarlo, ¿sí? Por eso, en realidad, lo que más nos vamos a enfocar hoy va a ser en el sistema ventilatorio, cuyas funciones justamente principales es la ventilación, ¿sí? ¿Qué es la ventilación? Este proceso de inhalación y exhalación, ¿sí? Que comienza en la nariz, en la boca, ¿sí? A partir de músculos que favorecen esa inspiración, como el diafragma principalmente, a partir de la expansión de la caja torácica, ¿sí? Esa ventilación recorre hasta el parénquima pulmonar y luego la exhalación, que por situaciones elásticas se da de manera pasiva, a pesar de que uno puede dar una expiración activa por medio de músculos expiradores, como el transverso, el recto abdominal, etc. ¿Sí? Otra de las funciones tiene que ver con justamente la respiración externa, es decir, generar este intercambio gaseoso, ¿sí? A nivel alveolar, para que a nivel circulatorio, perdón, la sangre se cargue de oxígeno para llegar al corazón en esa circulación menor, para luego oxigenar el resto del organismo en la circulación mayor, ¿sí? El sistema respiratorio o ventilatorio también tiene una función sensitiva o sensorial, ¿no? En relación a el olfato, el gusto, ¿sí? Nosotros olemos por medio de la nariz, que es un órgano que vamos a ver ahora en detalle, sentimos justamente esos olores, y el olfato está muy vinculado al órgano nasal. Les habrá pasado de tener la nariz tapada, estar congestionadas y no poder sentirle el gusto a los alimentos. Bueno, tanto el olfato como el gusto suelen estar vinculados porque el órgano detector del gusto está muy ahí cercano, como vamos a ver en un rato, a la zona de la nariz, ¿sí? Bien. También funciona como termorregulador. ¿Qué es esto? Regulación de la temperatura, ¿sí? Por un lado, cuando
ingresamos el aire. Si estamos en verano, ok, el aire está a la temperatura ambiente. Pero nosotros tenemos que entender que el aire, para llegar a los pulmones, debería llegar lo más cercano posible a la temperatura corporal, que es 36, 37 grados. ¿Sí? ¿Cómo hacemos en invierno cuando el frío genera que el aire esté frío? Bueno, la nariz principalmente, una de las tantas funciones que tiene es calentar el aire, ¿sí? Humedecerlo, que también lo vamos a ver. Por eso es tan importante respirar por la nariz y no por la boca, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver. Entre otras cosas, ¿sí? También hay funciones termorreguladoras por medio a nivel pulmonar. A nivel sistema respiratorio puede regularse el pH, ¿sí? La acidosis a nivel sanguíneo. También funciona como con una función endocrina, ¿sí? ¿Qué es esto? Por ejemplo, a nivel pulmonar, una hormona llamada angiotensina 1 puede convertirse en angiotensina 2, que es un vasoconstrictor muy importante, ¿sí? Ustedes ya habrán escuchado que el COVID-19 justamente es un virus que ingresa al organismo por medio del receptor ECA2, que justamente son receptores a nivel pulmonar, entre otros órganos, que tienen esta enzima convertidora de angiotensina 2, ECA, enzima convertidora de angiotensina 2. Es decir, cuando la angiotensina 1 pasa por estas células, estos receptores, con su función enzimática, modifican la angiotensina 1 en angiotensina 2, el cual es un vasoconstrictor muy potente, uno de los más potentes que tiene el organismo. Vasoconstrictor, recuerden que tiene que ver con generar una contracción del músculo liso a nivel de los vasos. Entonces, ese es el gran drama del COVID-19. Ingresa por estos receptores que están en gran parte del organismo, ¿sí? A nivel renal, a nivel digestivo, a nivel respiratorio, y por eso es tan complejo. ¿Qué más? La fonación, ¿sí? Compartimos el órgano de la fonación como parte del tubo respiratorio, ¿sí? Del tracto respiratorio. ¿Qué más? Compensación hídrica. Nosotros liberamos cerca de 400 mililitros por día de agua en la ventilación, por la vaporización, ¿sí? Así que fíjense la cantidad de funciones que tiene el sistema ventilatorio. Bueno, todo esto que les dije hace un rato, lo tienen acá, ¿sí? La idea era no estar leyendo el Power y que ustedes vayan escuchándome con lo mismo que iban leyendo, ¿sí? Pero bueno, ahí se los dejo. Fíjense, vamos a empezar entonces a ver las vías aéreas, ¿sí? Las vías aéreas no son las pistas de aterrizaje de los aviones, sino las vías por donde van a ir conduciéndose el aire o recorriendo el aire hasta llegar al parénquima pulmonar, ¿sí? Hablamos de vías aéreas superiores hasta esta altura y vías aéreas inferiores hasta el bronquio, ¿sí? O bronquiolos, en fin. Lo que vamos a ver hoy, vamos a llegar hasta el nivel de la tráquea, ¿sí? Vamos a empezar desde las fosas nasales, la boca incluso, hasta llegar a la tráquea, estudiando todas estas vías o estructuras que conforman la vía para la conducción aérea. Aérea hacemos referencia al aire, ¿sí? Entonces tenemos las vías aéreas superiores, que son la cavidad nasal, los senos paranasales, faringe, laringe, y las inferiores, la tráquea, bronquios, bronquiolos. Yo lo estaba hablando y no me daba cuenta que lo tenía acá adelante. La porción respiratoria, que es la que vamos a ver en otra clase, es aquella que les mostré en la primera imagen, ¿sí? Donde puede realizarse intercambio gaseoso. Antes de llegar a esa estructura no es posible el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono.
¿sí? Entonces, esta va a ser la porción respiratoria, que esto lo vamos a ver bien en detalle la semana que viene. Pero fíjense, esta imagen que tenían al principio, ¿sí? Está representada acá, ¿no? Esta es la porción alveolar, que fíjense lo pequeñito que es en relación al pulmón, obviamente esto es mucho más grande, ¿sí? Y el espacio que tiene que haber a nivel alveolar y capilar, fíjense, 0,2 micrones, ¿sí? Muy pequeño el espacio, y ese espacio es el que permite el intercambio gaseoso. Si ese espacio se reduce o aumenta, no es posible el intercambio gaseoso y ese alveolo deja de ser funcional. Esto igual lo vemos en detalle otra vez la semana que viene. Es lo que pasa en enfermedades restrictivas u obstructivas, en el EPOC, por ejemplo. ¿Sí? Restrictiva sería en el caso de que haya algo que impide que el aire llegue hasta allá, por una afección en la vía aérea, por ejemplo. Y obstructiva, cuando justamente, por ejemplo, el alveolo está inflamado, dañado o afibrosado, entonces el aire puede ingresar pero no puede salir. ¿Sí? Complicación. Vamos entonces de lleno a la clase de hoy. Les comenté hace un ratito que comienza la vía respiratoria en la cavidad nasal, ¿sí? La cual se encarga de filtrar, humedecer, calentar, ¿sí? Entre otras funciones, pero vamos a quedarnos con esas tres primero. Filtra, humedece, calienta el aire. Les decía que por eso es tan importante respirar por la nariz, aunque tengamos moco, tratar de respirar por la nariz. Dijo moco, sí, el moco es una sustancia que liberan justamente las mucosas, que ahora vamos a ver, como primer barrera de protección, ¿sí? Cuando ingresan agentes extraños a nuestro organismo, se libera moco para captarlo, ¿sí? Y bueno, ese moco deberíamos sacarlo o tragarlo, en el mejor de los casos, ¿sí? El problema sería cuando el moco está en abundancia a nivel pulmonar, lo cual puede generar una neumonía, por ejemplo, ¿sí? Entre otras cuestiones. Pero bueno, más allá del moco, pensemos que el aire no tiene la misma temperatura que el organismo y tenemos que lograr que la temperatura sea lo más propicia para no generar un impacto térmico, si se quiere, o dañar las mucosas de las vías aéreas. Entonces, la función principal de las cavidades nasales va a ser filtrar, humedecer y calentar ese aire. Al humedecerlo, la temperatura puede ser más propicia para el organismo y, bueno, por supuesto, al calentarlo también. Y este filtrado tiene que ver con partículas que no son tan pequeñas, ¿sí? Muchas veces dicen, sí, tenemos pelos en la nariz para filtrar las bacterias, los microbios. No. Pensemos que un pelo de nariz tiene un diámetro de 70 micrones, ¿sí? Un diámetro de 70 micrones. Y una bacteria, un microbio, un microorganismo, puede llegar a tener 1 micrón de diámetro, o menos. Algunos más, por supuesto. Pero es absurdo, ¿sí? Los pelitos de la nariz tienen que ver con filtrar otro tipo de cosas, el polvillo, partículas, ¿sí? Bien, función sensitiva, vinculada a esto que les decía hace un rato del olfato, el gusto, ¿sí? Incluso hay receptores químicos, ¿sí? que pueden recibir información vinculada a sensaciones justamente químicas en el mismo olfato, ¿sí? La fonación. ¿Por qué la fonación? Si dijimos que la fonación viene de la laringe. Bueno, pero les habrá pasado de estar congestionados y que la voz salga más o menos así, como la popis, ¿se
acuerdan de la Poppy? Acúsalo con tu mamá, Kiko. Bueno, tenía que ver con quizá alguna estructura modificada en su aparato, digamos, de la cavidad nasal, los cornetes, coanas, etcétera, que vamos a ver ahora, que genera que la caja de resonancia, que es toda nuestra boca y todo ese aparato, altere el sonido, ¿sí? Bien. Y acá tenemos entonces toda la cavidad nasal, ¿sí? Acá atrás me quedó el título abajo, no sé qué pasó. Acá decía cavidad nasal, ¿sí? Y fíjense, empieza por acá, los pelonchis por acá, ¿sí? El vestíbulo. La nariz está conformada por cartílagos. No sé si tengo otra foto después. Bueno, me parece que no. Cartílagos. Tiene pequeños cartílagos. En Anato 1 habíamos visto que hay diferentes tipos de cartílagos. Elástico, fibroso y cartilaginoso. Bueno, este se trata justamente de cartílago cartilaginoso, ¿sí? Fíjense que acá dice mucosa olfatoria. Hace un rato les decía cómo está íntimamente vinculado el olfato y el gusto. En esta mucosa también tenemos receptores del gusto. Más allá de que la lengua tiene grandes receptores para diferentes sabores, a este nivel también podemos captar algunos sabores, ¿sí? Esta mucosa olfatoria tiene neuronas que atraviesan este hueso que se llama lámina cribosa del etmoides. Este hueso es el etmoides, ¿sí? Y tiene una lámina cribosa, es decir, un espacio como una rejilla. Y esta mucosa, como les decía, tiene unas neuronas que van directamente a un lóbulo que va a estar alojado acá, que ¿cuál es? El lóbulo frontal. Por lo tanto, para llegar a generar un efecto, un estímulo, y decir, ah, esto es olor a rosas, partículas de esa rosa que yo estoy oliendo tienen que hacer sinapsis, ¿sí?, con esas neuronas y llegar al cerebro. Por lo tanto, cuando nosotros olemos algo, partículas de lo que estamos oliendo ingresan por nuestras fosas nasales y hacen sinapsis con esas neuronas. Imagínense lo que tenemos acá adentro cuando estamos en un baño, por ejemplo. Siempre me gusta poner estos ejemplos chanchos para que quede bien afianzado el concepto, ¿sí? Bien. Las coanas, ¿sí?, son estas estructuras que están acá, que ahora las vamos a ver. Pero bueno, fíjense, esto obviamente es un cuerpo disecado, cortado en un corte sagital, ¿sí?, visto de manera lateral. Entonces tenemos las fosas nasales, que conecta con la faringe, que consta de 3 partes, la nasofaringe, naso de nariz, orofaringe, de la boca, y faringofaringe, que es la parte más baja, ¿sí? Pero también en un rato vamos a ver. Así que bueno, ahí tenemos la nariz. ¿Qué es esto, la mucosa? Mucosa viene de moco, sí, viene de moco. Pero mucosa tiene que ver con un epitelio. Bueno, acá tiene todo, ¿no? Epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Pregunta de parcial. ¿Qué tipo de epitelio posee la mucosa respiratoria? ¿Sí? Es tejido epitelial, pero con mucho tejido conectivo, ¿sí? Y fíjense que pareciera una alfombra, ¿no? Bueno, estas mucosas, por un lado tienen estas células, las que tienen la C de célula, que son las que liberan el moco, ¿sí? Pero por otro lado, esos peritos, que son microscópicos, esto es una imagen de microscopio electrónico, ¿sí? O sea, esto no se ve en un microscopio óptico como esta imagen, ¿sí? Bien. Estos pelitos son cilias que van a mover el moco, ¿sí?, y tratan de llevarlo para afuera. En los niños estas cilias están inmaduras, por eso
sumado a otras estructuras que están inmaduras o no del todo desarrolladas en la infancia, en la primera infancia sobre todo, es lo que hace que su mayor, digamos, condición o patología respiratoria sea la bronquiolitis, porque enseguida empiezan a acumular moco y no lo pueden sacar, ¿sí? Y eso le genera una infección respiratoria. Por eso, bueno, muchas veces la kinefisiatría respiratoria es de gran importancia. Sí, el trabajo kinésico de sacarle el moco a los niños, y algo que parece tan simple como sacarle el moco, a veces les puede salvar la vida. ¿Sí? Fíjense que estas glándulas, estas células, están muy vascularizadas. ¿Sí? ¿Por qué? Y justamente porque necesitan estar bien nutridas y al mismo tiempo oxigenadas. ¿Sí? El frío paraliza estas mucosas, estos cilios, y hace que el moco no se movilice tanto, generando así una mayor propensión a las infecciones respiratorias. Por eso, en invierno nos enfermamos más de justamente enfermedades respiratorias. Por eso, sigamos cuidándonos en relación al COVID, porque no se trata solo del COVID, sino a las condiciones a las cuales te puede dejar el sistema respiratorio con desventajas para llegar a otras patologías como la neumonía, el distrés respiratorio, entre otras. ¿Sí? Difícilmente uno muera de COVID directamente, ¿sí? Pero el COVID genera procesos inflamatorios, infecciosos, que te generan una propensión a una neumonía o a un distrés, ¿sí? Que es una alteración enorme vinculada a la oxigenación que puedo captar y la que no. Con lo cual, morís de una hipoxemia. ¿Sí? Bien. Cornetes nasales. ¿Sí? Superior, medio, inferior. Los cornetes, también muy irrigados, ¿sí? Tienen mucha inervación y esto es lo que hace que sean muy sensibles a estímulos, pero por sobre todo a los niveles de oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando hay bajas concentraciones de oxígeno, generan estímulos para favorecer una vasodilatación, por ejemplo. ¿Sí? Función principal de los cornetes, generar una turbulencia en el aire para calentar el aire. ¿Sí? Fíjense, similar a lo que a la turbulencia que realizan los aviones. Okay. El aire ingresa por acá y tienen que atravesar todo este laberinto hasta llegar acá. Por eso, insisto, es muy importante que respiremos por la nariz. No es lo mismo respirar por la nariz que respirar por la boca, que el aire va directo, frío, seco y sin filtrar. ¿Sí? Por acá llega húmedo, caliente y filtrado. ¿Ok? Recuerden siempre eso. Cuando hacemos actividad física, la pregunta que suele pasar es, pero en natación yo no puedo respirar por la nariz. Y no, claramente no. ¿Sí? Pero bueno, es un caso excepcional. Y cuando hacemos actividad física intensa, también se nos hace difícil respirar por la nariz. Ok, bueno. Pero en la medida que podamos, respiremos por la nariz. Bueno, acá viene un samurái y a este señor no lo cortó con un corte sagital, sino un corte frontal o coronal. ¿Sí? Y todo esto que estamos viendo lo vemos, ¿no? Acá, bueno, acá tenemos el cerebro, ¿sí? Las fosas oculares, y fíjense todo el recorrido de los cornetes que les mostraba hace un rato, ¿sí? Las coanas, etc. Las cavidades, ¿sí? Las cavidades nasales. ¿Qué más les quiero mostrar de acá? Bueno, el etmoides. ¿Dónde está? Este es el etmoides. ¿Se acuerdan que les dije la lámina cribosa del etmoides? Bueno, fíjense, acá tenemos el bulbo olfatorio, y atraviesan. ¿Ven que parece que hay poros ahí? Sí, por ahí pasa y va directo al lóbulo. ¿Sí? Estos espacios que están acá son senos
los vamos a ver en un rato, senos paranasales, ¿sí? El ala de la nariz, también me quedó el título para otro lado, le cambié el formato y me quedó el título ahí abajo. Bueno, no importa el epitelio, qué tipo de epitelio es, ¿sí? Pero sí sepan que hay glándulas que son las que liberan moco, ¿sí? Yo hace un rato les había dicho que es importante sacarlo, ¿sí? O tragarlo, aunque parezca asqueroso. Cuando uno traga el moco, muchos creen que, no te lo tragué porque te hace mal. No, a ver, cuando uno traga el moco no lo traga el sistema, no lo traga los pulmones, claramente. Lo traga el tubo digestivo, que ahora vamos a ver. No el tubo digestivo, pero vamos a ver la vía respiratoria por dónde va y por dónde no va. Con lo cual, si lo tragan, va al tubo digestivo y eso se digiere. ¿Sí? Claramente si tragamos mucho moco con moco infectado, digamos, ¿no? Ese moco verde, y bueno, el intestino va a tener que laburar bastante más y es posible que la caquita salga un poquito más blanduzca, digamos, ¿sí? Pero siempre es mejor que sea, que quede ahí acumulado y que genere un proceso infeccioso, ¿sí? Cornetes, ya los vimos, ¿sí? Acá tenemos los cornetes y acá tenemos un corte a nivel microscópico, ¿sí? Bueno, acá tienen unos datos vinculados al sistema simpático y parasimpático, ¿sí? Que, como les dije, había receptores químicos acá, lo cual favorece la vasoconstricción, vasodilatación, y al mismo tiempo tenemos la cuestión de los cilios que pueden ser favorecidos para movilizar más o menos, ¿sí? El ducto nasolacrimal. Se habrá pasado también de que la congestión era tan fuerte que le lloran los ojos, ¿sí? O ¿por qué creen que cuando estornudamos cerramos los ojos? Porque está conectado. Es un reflejo que no lo podemos evitar, no podemos estornudar con los ojos abiertos, y está dado para que cuando estornudemos, ¿sí? Cuando estornudemos hacemos como una especie de apnea. Entonces hay como una especie de reflujo de moco o de algo o de líquido que puede ir hacia este lado. Entonces la presión que genera el estornudo me estaría llevando el agua ahí adentro o sustancias, lo cual no estaría para nada bueno. Entonces el estornudo, ¡achus! ¡Plac! ¿Sí? Todo en milésimas de segundo. Y a veces al revés, tengo una conjuntivitis y me puede generar un problema a nivel olfatorio, por ejemplo, ¿sí? Pero fíjense cómo está conectado el ojo con la nariz, así como como la nariz está conectada con el oído también, ¿sí? Bien. Bueno, otra vez las funciones del conducto, ¿sí? Del nasolacrimal, son parecidas en parte a la nariz, pero tiene más que ver con este atrapamiento del mucus, humedece el aire también, y tienen enzimas en ese moco que van a destruir moléculas tóxicas, ¿sí? Pero bueno, sepan más que nada que es un conducto que justamente conecta el ojo con la nariz. Senos paranasales. Los senos son espacios neumáticos, es decir, espacios huecos con aire. Tenemos senos frontales, bueno, el etmoides, el esfenoideal, el maxilar. Cuando yo les hablaba hace un rato de la acumulación de moco, si ese moco se infecta y empieza a acumularse en los senos, tenemos lo que se conoce como sinusitis, que te aprietan la frente, te aprietan acá y te duele. Sí, te duele porque ese moco está infectado, ya tiene pus, ¿sí? Como verán, estoy hablando de cosas completamente asquerosas todas, pero son cosas que pueden pasar y por eso es importante que sepamos cómo funciona. A veces, en vez de estar haciendo, ¿sí?
y que te quede el moco ahí, sacalo, ¿sí? Porque ese moco, si se infecta, me puede traer un problema, que obviamente se resuelve con antibióticos y demás, pero a veces puede ser un problema, ¿sí? Disminuyen, bueno, estas son cuestiones en términos convencionales, ¿no? En términos sin moco adentro. Al ser espacios huecos, con aire, favorecen a que el peso de la cabeza no sea, digamos, demasiado, ¿sí? Entonces, es una manera de que el centro de gravedad, ¿no? A ver, a lo que voy es, fíjense esta parte que está vista de lateral. Si todo esto estaría relleno por hueso o por algo, más allá de que no tendría la función que está teniendo, que es justamente generar espacio para las mucosas y demás, tendría más peso, con lo cual el centro de gravedad, en vez de estar más o menos a este nivel, estaría más adelantado, ¿sí? Y los músculos de la nuca tendrían que tener otra ubicación y tendrían que tener otra potencia y demás, ¿sí? Cómo cambia todo a partir de la estructura, como les decía al principio, ¿sí? Y bueno, la caja de resonancia, por eso cuando estamos congestionados y esto se empieza a llenar de moco, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ah, bueno, acá justo habla de la sinusitis, pero bueno, como les decía, la idea es no estar leyendo y diciendo lo mismo, así que ahí tienen, ¿sí? Es la inflamación de los senos, la sinusitis. Recuerden que el itis es el sufijo de inflamación, ¿sí? Infección. Entonces, a este nivel, ¿sí? Tenemos muy inflamado el seno paranasal o seno maxilar. La infección puede llevar a una inflamación o la inflamación puede llevar a una infección, a veces, ¿sí? Pueden ser bacterianas, pueden ser víricas. Bien, acá tenemos este espacio que les decía para el olfato y, por supuesto, para el gusto. ¿Sí? La mucosa olfatoria, acá están las neuronas que les decía, que les mostraba, que les comentaba, el epitelio olfatorio, ¿sí? Y cómo atraviesan estas neuronas ese hueso para llegar al, al lóbulo frontal. Vamos a la faringe. La faringe está conformada por músculo liso, ¿sí? Recuerden que el músculo liso es involuntario, ¿sí? Comandado predominantemente por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y consta de tres zonas, que son la nasofaringe, la orofaringe y la faringofaringe, que es la zona más inferior, ¿sí? Bueno, acá justamente decía eso, y le cambié el formato y chequeé la mayoría y esta no me di cuenta que no tenía los tres nombres. Pero acá diría naso, oro, faringo, faringe. ¿Sí? Son los tres nombres de los tres sectores de la faringe. Nasofaringe, orofaringe, faringofaringe. ¿Sí? Bueno, de la boca no hablamos, pero también es parte del sistema ventilatorio en la medida que respiremos por ahí. ¿Sí? La boca, bueno, por supuesto tiene la lengua, ¿sí? Y tiene los músculos que mueven la lengua, los músculos que mueven la mandíbula o el maxilar inferior, y los músculos que generan el cierre epiglótico, o ligamentos incluso, los músculos para deglutir, o sea, para tragar, ¿sí? Y los músculos de la fonación a nivel de la laringe, que vamos a ver en un ratito. Fíjense entonces lo que les decía hace un rato, cuando nosotros tragamos, lo que tragamos pasa por acá atrás, ¿sí? No pasa por acá adelante, pasa por acá atrás, ¿sí? Por la faringe que conecta con el esófago, no la faringe que conecta con la laringe, ¿ok? Eso lo tienen que tener clarísimo. Fíjense la deglución, la epiglotis, ¿sí? El cartílago epiglótico, ¿sí? Entonces trago y el cartílago epiglótico se cierra por reflejo.
Acá hay unos receptores que cuando algo llega acá, o sea, cuando llevamos algo acá, no hay punto de retorno. Una vez que llega acá no lo puedo volver para acá. ¿Sí? ¿Recuerdan la úvula, la campanita? Bueno, receptores que generan un efecto reflejo para que la epiglotis baje y lo que tragamos pasa por atrás, de la faringe al esófago. ¿Sí? A este nivel tenemos la laringe, conformada por cartílago, fíjense la cantidad de cartílagos que tiene. ¿Sí? Y si a veces esto no funciona bien, o bien estamos tragando y nos reímos, por ejemplo, la típica es, estás tomando el Nesquik, te reís y te sale por acá arriba, ¿vieron? Te sale la leche con Nesquik por la nariz, ¿no? La Coca-Cola, ¿sí? O estás comiendo y te queda la amiguita de pan acá atragantada y te queda acá. ¡Ah! Y empezás a toser, toser, toser. Bueno, se estimula a este nivel el reflejo tusígeno, justamente, para que no entre a la vía respiratoria, ¿no? Que siempre te dicen, mira para arriba, mira pajarito, levanta los brazos, ponete un corcho en la mano, no sé. Bueno, es tratar de toser, expectorar hasta que eso quede evacuado, ¿sí? Laringe, función de fonación e impide el paso de los líquidos y los sólidos al sistema respiratorio o al conducto o a la vía aérea, ¿sí? Fíjense, esto está realizado con una cámara endoscópica, ¿sí? Con una laringoscopía, cuando se hace la laringoscopía. Y estas son las cuerdas vocales, que son 4, acá se ven 2. Hay 2 verdaderas y 2 falsas. Las falsas son las que quedan ahí quietas, digamos, y las verdaderas son las que se tensan ante la contracción de diferentes músculos de la laringe para la fonación. Como las guitarras, vieron que la guitarra, según donde ustedes tocan, ¿sí? Miren, acá tengo un ukelele que debe estar desafinado. Pero fíjense, si yo toco acá, tiene un sonido, y en la medida que me voy acercando ahí, el sonido es más agudo. Bueno, cuanto más tensa se pone la cuerda, el sonido va a salir diferente. ¿Sí? Esta parte de adentro sería la caja de resonancia de la que hablábamos. ¿Ok? La parte fonadora. La laringe está conformada por varios cartílagos. El cartílago epiglótico, ¿sí? Es uno. O epiglotis. La glotis es el espacio, ¿sí? No existe glotis como estructura anatómica. La glotis es un espacio, ¿ok? Cartílago aritenoides, el cartílago, a ver si acá está, a ver si tengo una imagen. Ah, sí, acá está. Fíjense, acá ya tenemos la tráquea, pero fíjense, cartílago tiroides, ¿sí? Que es el que nos podemos tocar y que a los hombres les sale más hacia adelante, conocida como la nuez de Adán. Eso también modifica el sonido de la voz. Es lo que hace que las cuerdas, además de ser más gruesas en el varón, pueda, generalmente de varón, no necesariamente, hay por supuesto mujeres con voz más gruesa que otra, y tiene que ver también con esa cuestión de la cuerda vocal más gruesa, o justamente que ese cartílago se adelanta un poco más, ¿sí? Pero en el hombre es más marcado como ese espacio se agranda más, sobre todo en la época de la pubertad, ¿sí? El cartílago cricoides, que es el que está más abajo, el que sobresale, ¿sí? Si ustedes se palpan ahí arriba, tienen el cartílago tiroides, o tiroideo, que es donde se van a alojar justamente las glándulas tiroides, ¿sí? Y si siguen bajando van a tener el cartílago cricoideo, ¿sí? Por debajo del cricoides comienza la tráquea, ¿ok? Comienza la tráquea. La tráquea es un tubo cartilaginoso, que no son anillos completos. Fíjense, hacemos un corte acá, mostramos acá, y hay cartílago adelante y músculo liso atrás. ¿Y por qué creen que pasa esto? Y porque por atrás tragamos, por atrás está el esófago. Y les habrá pasado de estar comiendo un asado o algo y se olvidan de masticar y tragan y sienten cómo va pasando por atrás. Bueno,
Imagínense si eso no fuese músculo liso, le queda ahí trabado, y olvídate, ¿sí? Músculo liso. Al mismo tiempo, ese músculo liso puede generar una contracción para aumentar el flujo de aire. Es decir, necesito que el aire vaya con mayor velocidad porque necesito que ingrese más rápido a los pulmones. Entonces genero una contracción muscular del músculo liso por el medio del sistema nervioso autónomo, y como el calibre de este espacio es menor, ¿sí? El aire pasa con mayor velocidad, ¿sí? Eso se llama flujo. Bien, en la medida que pasa el tiempo, envejecemos, ese cartílago empieza a osificarse, fíjense, se convierte en tejido óseo, ¿ok? Bien, la tráquea es un tubo cartilaginoso de aproximadamente 12 centímetros y tiene un diámetro aproximado de 1,5 centímetros, ¿ok? Bueno, un poco más. Estas son fotos sacadas de la histología. Recuerden que la histología estudia la anatomía, pero a nivel microscópico, ¿sí? Igual que la citología estudia a nivel celular. Bien, hasta acá con vías aéreas superiores, ¿sí? Algo de inferiores. La próxima clase vamos a ver, ya terminamos con vías aéreas inferiores, vamos a parénquima pulmonar, pleuras y mecánica ventilatoria. Dudas, consultas, la dejamos por el foro, por campus, y bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego.